No me insultes así, dijo Rose Mercer con las muñecas atadas contra el marco de la puerta de la cabaña, el vestido retorcido por la lucha y toda la calurosa tarde observándola como si hubiera venido a presenciarlo. Desde el camino de abajo, la escena parecía terriblemente inapropiada. Una joven, descalza y temblando, atrapada en el marco de una puerta. Un hombre, lo suficientemente mayor como para ser su padre, de pie justo afuera, mirándola con una expresión que ningún hombre decente debería. Otros dos riendo como si hubieran pagado por el espectáculo, y otro más rezagado cerca de los escalones, observándolo todo como si esa crueldad se hubiera vuelto algo habitual para él. Esa fue la primera imagen que vio Elias Walk al subir por el sendero inferior. Por un instante, incluso él pensó que era demasiado tarde para evitar algo horrible. El verano de 1887 había resecado el valle de Bitterroot. El polvo se aferraba a las botas de Elías, al ala de su sombrero y al cuello del caballo castaño que guiaba hacia Stevensville. Tenía 49 años, hombros anchos, barba canosa, curtido como los hombres de montaña después de demasiadas noches frías y demasiadas comidas tardías. Se había detenido en la casa de los Mercer por una sola razón: agua para el caballo. Vio primero el abrevadero, luego la puerta abierta, y después a Rose atada de pie contra el marco con las manos atadas por encima de la cabeza. Tenía las mejillas mojadas. Su barbilla seguía levantada. Silas Pruitt estaba en el patio como un comprador en una subasta. Corpulento, botas limpias, ojos muertos. Gideon estaba a su lado con una sonrisa que parecía cruel incluso desde la distancia. Harlan y Buck se apoyaban en la barandilla del porche. Ed merodeaba cerca de los escalones, nerviosa y ansiosa a la vez. Silas examinó a Rose lentamente, lo que hizo que Elías apretara la mandíbula. Buck se rió y dijo que debería estar agradecida de que algún hombre todavía la quisiera. Gideon escupió en la tierra y le dijo que se casaría con quien pagara por ella. Había intentado huir esa mañana. Harlan la arrastró de vuelta antes de que pasara la cerca inferior, así que Gideon la ató a la puerta donde todos pudieran verla. Esa era su manera de enseñarle lo que le pasaba a una mujer que decía que no en esa casa. Fue entonces cuando Rose levantó la cabeza y dijo esas 5 palabras, no en voz alta, no temblando, solo con el orgullo suficiente para avergonzar a cada hombre que estaba allí. No me insultes así. Silas sonrió con sorna. Harlan extendió la mano hacia el dobladillo de su vestido como si quisiera demostrar que no tenía ningún derecho a hablar con orgullo. Ese fue el momento en que Elías se movió. Salió del camino y subió hacia el porche sin prisa. No gritó primero. Hombres como Gideon Mercer habían oído gritos toda su vida. Lo que notaban era el tipo de silencio que significaba que el problema venía directo hacia ellos. Gideon se giró y entrecerró los ojos. Esto es asunto de familia, dijo. Elías se detuvo en el último escalón. Los asuntos de familia no se ven así, dijo. Buck resopló. Silas miró a Rose fijamente una vez más, luego miró a Elías como si estuviera evaluando si valía la pena tratar con el viejo montañés. Rose vio a Elías con claridad por primera vez. No estaba arrodillado ante ella. No estaba allí para ponerle una mano encima. No era otro hombre que venía a negociar. Estaba mirando la cuerda, luego los moretones en su brazo, luego a Gideon. Esa mirada cambió algo en su rostro. No confianza, todavía no, pero tal vez la primera pequeña grieta en la desesperanza. Harlan saltó del porche y se abalanzó sobre Elías con la arrogancia de un hombre que solo había peleado con gente más débil. Elías lo dejó acercarse, luego le dio un puñetazo en la boca a Harlan con tanta fuerza que el joven giró y se golpeó contra la barandilla. Buck se abalanzó a continuación. Elías lo agarró de la camisa y lo estrelló de hombro contra el poste. Rose se estremeció cuando él intentó sujetar la cuerda que la sujetaba por las muñecas, tratando de mantenerla en su lugar mientras los hombres peleaban abajo. Silas retrocedió un paso, maldiciendo. Gideon no retrocedió en absoluto. Metió la mano por la puerta abierta y salió con una escopeta. Todo se detuvo. El viento del valle soplaba entre los álamos. Un caballo pateó cerca del abrevadero. Rose seguía atada a su puerta como si fuera ganado. Elías permanecía en el polvo bajo el porche, respirando con dificultad, con los puños preparados y la mirada fija en la escopeta.
Gideon le apuntó al pecho con los cañones. Rose negó con la cabeza levemente, solo una vez, como si ya supiera lo que pasaría si intentaba hacerse el héroe con una escopeta apuntándole al corazón. Da un paso más, viejo, y te dejaré con las moscas. Rose tragó saliva y miró a Elías con un miedo aún más intenso. No miedo por ella misma, sino miedo a que el único hombre que había intervenido muriera allí mismo, en su patio. Elías había venido por agua. Ahora se encontraba frente a una escopeta, un padre corrupto, 3 hijos lo suficientemente crueles como para ayudarlo y una joven maltratada que aún conservaba suficiente orgullo como para negarse. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Huir y salvar su pellejo, o quedarse y arriesgar su vida por una mujer a la que solo conocía desde hacía un instante terrible? Elías permaneció inmóvil durante un largo segundo, no por miedo, sino porque pensaba más rápido de lo que parecía. Una escopeta a esa distancia no dejaba margen de error. Había visto morir a hombres por menos. Gideon mantuvo los cañones firmes, con la mirada inexpresiva y segura, como si ya hubiera apuntado con esa arma a otras personas. Rose se movió ligeramente contra la cuerda, la madera de la puerta crujiendo tras ella. Elías notó que sus manos se habían puesto pálidas por estar atadas con demasiada fuerza. También notó que no suplicaba. Eso importaba más que casi todo. Elías levantó las manos lo justo para demostrar que no iba a sacar su arma. Dio un paso lento hacia atrás en el polvo, luego otro. Harlan escupió sangre y volvió a reír, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Buck se apoyó en el poste y sonrió como si nada hubiera pasado. Silas parecía más molesto que otra cosa, como si se estuviera retrasando un trato. Gideon bajó un poco la escopeta, pero no del todo. «Fuera de mi tierra», dijo. Elías asintió. Una vez. Se dio la vuelta, tomó su caballo por las riendas y caminó de regreso por el corto sendero hacia el camino. No miró atrás. Cuando lo hizo, Rose seguía allí, atada a su puerta, observándolo. Esa mirada lo siguió durante todo el camino. Había visto inviernos de hambre, hombres malos y tumbas que nadie visitaba 2 veces, pero había algo en esa mirada que se le quedó grabado. No porque ella le hubiera rogado que se quedara, no lo había hecho. Se le quedó grabada porque parecía alguien que intentaba no derrumbarse frente a hombres que habían pasado años intentando doblegarla. Llegó a Stevensville justo antes del atardecer, con el polvo suspendido en el aire como una fina niebla. El pueblo era pequeño, pero bastante animado. Unos cuantos carros, un par de jinetes y la mezcla habitual de hombres que trabajaban demasiado y hablaban demasiado al final del día. Elías ató su caballo frente a una tienda y entró a buscar agua y comida. Se dijo a sí mismo que ya había terminado con la propiedad de los Mercer. Un hombre como él sabía que no debía arreglar todo lo que veía roto. Pero el problema era que, una vez que veías algo así, no era fácil irse. Dentro de la tienda, 2 hombres hablaban cerca del mostrador. No susurraban. Hombres como ellos nunca lo hacían. «He oído que Gideon por fin va a saldar esa deuda», dijo uno. El otro asintió. Ya era hora. «¿Cómo la está pagando?», preguntó el primero. El segundo soltó una risita. «De la misma manera que maneja todo, usando lo que no es suyo». Elías aminoró el paso lo suficiente para escuchar sin que se notara. «Va a casar a esa chica», continuó el hombre, con Silas Pruitt. «Así se libra del dinero del ganado y Silas tiene acceso a ese arroyo detrás de las tierras de los Mercer». Elías sintió una opresión en el pecho. Ese arroyo no era solo agua. En ese valle, el agua significaba pasto. El pasto significaba ganado. Y el ganado significaba que un hombre podía ganar dinero durante años sin abandonar jamás sus tierras. Una mujer salió de detrás de un estante cercano, la señora Delany. Miró a Elías como si ya supiera lo que él había visto. «Esa tierra era de su madre», dijo en voz baja. Elías se volvió hacia ella. «¿Estás segura?», preguntó. «Tan segura como que estoy aquí», dijo ella. «Un hombre llegó hace años, se casó con la viuda, la enterró y desde entonces no ha dejado que esa chica tome ni una sola decisión». Elías no dijo nada. La señora Delany se inclinó más cerca. «Si la casa, esa tierra nunca volverá a ser suya»,
dijo. Esa es toda la historia. Elías salió con un pequeño saco de pienso que en realidad no necesitaba. El sol se ponía, pintando el valle de dorado. Debería haber salido en ese momento, haber mantenido la cabeza gacha, haberse mantenido al margen. Esa era la manera inteligente, pero la inteligencia no siempre le sentaba bien a un hombre después de cierta edad. Para entonces, un hombre generalmente sabía la diferencia entre problemas y vergüenza. Los problemas eran algo que se podía evitar. La vergüenza era lo que te seguía cuando continuabas cabalgando después de ver algo que ningún hombre decente debería ignorar. Mientras caminaba hacia el poste para atar caballos, vio a Buck Mercer al otro lado de la calle. Rose estaba con él, no libre, solo que esta vez no estaba atada. Buck la sujetó del brazo con fuerza, dirigiéndola hacia la iglesia como si pudiera escaparse en cualquier momento. Rose vislumbró a Elías, solo por un segundo. Sin palabras, solo esa misma mirada. No suplicando, no débil, solo cansada de ser tratada como un objeto de intercambio. Buck la jaló, y ella no se resistió. Desaparecieron dentro, y al poco tiempo, Elías vio a Buck sacarla de nuevo hacia el camino que llevaba a casa. Se quedó quieto hasta que desaparecieron de la vista. 3 días, había dicho Gideon. Quizás menos ahora. Elías bajó la mirada hacia sus manos, luego hacia las puertas de la iglesia. Podía salir antes del anochecer y no volver a ver a ninguno de ellos. O podía dar la vuelta, volver a entrar y empezar algo que tal vez no pudiera terminar. Entonces, ¿qué clase de hombre iba a ser esta vez? Elías se quedó allí un buen rato después de que desaparecieran de su vista. Podría haberse marchado. Los hombres lo hacían a diario allí. Veían problemas, se quitaban el sombrero y seguían cabalgando. No había vergüenza en eso. No en un lugar donde involucrarse podía llevarte a la tumba. Pero esa imagen seguía volviendo. Ella atada a esa puerta. Ella diciendo esas 5 palabras como si aún significaran algo. Soltó un suspiro lento, luego se giró, no hacia el camino, sino hacia la parte trasera de la iglesia. Un lugar como Stevensville no tenía muchos secretos. Si un hombre quería hablar en privado, no entraba por la puerta principal. Dio una amplia vuelta, sus botas crujiendo sobre la grava, manteniéndose a la sombra del edificio. Había un espacio estrecho detrás de la iglesia, cerca del poste para atar caballos y una pila de viejas cajas. Allí esperó. No tardó mucho. Buck salió primero, solo, encendiendo un cigarrillo como si tuviera todo el tiempo del mundo. Elías salió de la sombra. Buck se quedó paralizado medio segundo, luego entrecerró los ojos. «¿Tú otra vez?» Elías no respondió de inmediato. «Maldita sea». Solo miró la mano del hombre, que aún sostenía el fósforo. Luego se acercó y se lo arrebató de los dedos. «Vamos a hablar», dijo Elías. Buck sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «No hay nada de qué hablar. Esa chica se va a casar. Así de simple». Elías lo agarró por el cuello y lo empujó contra la pared con tanta fuerza que sacudió las tablas. «No me mientas», dijo, «no sobre esto». La sonrisa de Buck se desvaneció un poco. «No sabes nada, viejo». Elías se inclinó más cerca, con voz baja, «sé lo suficiente. Sé que esa tierra no es de Gideon». Eso captó la atención de Buck, solo por un segundo, luego intentó restarle importancia con una risa. «Has estado hablando con la gente equivocada». Elías no lo soltó. Apretó el agarre hasta que el rostro de Buck palideció, y luego habló despacio, como un hombre que coloca cartas sobre la mesa. «Hay un arroyo detrás de esa casa. Agua buena. Esa es la única razón por la que Silas está interesado». La sonrisa volvió, ahora más tenue. «¿Y qué si la hay?» Elías le dio un empujón seco y lo soltó. Buck tropezó hacia adelante, luego se arregló la camisa, intentando aparentar que aún tenía el control. «Esto no te incumbe», dijo. Elías asintió. «Eso es lo que sigues diciendo». Entonces volvió a intervenir, rápido esta vez, y le propinó un puñetazo corto en las costillas. No lo suficiente como para derribarlo.
lo suficiente como para hacerlo hablar. Buck aspiró aire, se inclinó un poco y luego escupió hacia un lado. Está bien, dijo, está bien. Silas quiere el agua. Gideon quiere que se salde la deuda. La chica firma, se casa. Todo encaja. Elías lo observó atentamente. ¿Y si no firma? Buck esbozó una sonrisa torcida. Lo hará. De una forma u otra. Incluso si tenemos que arrastrarla al altar y retenerla allí. Eso fue todo lo que Elías necesitaba oír. Retrocedió y dejó ir a Buck definitivamente. Buck no se quedó. Se marchó rápidamente, como un hombre que de repente recuerda que tiene que ir a otro sitio. Elías se quedó allí un momento, pensando. Ahora estaba claro. No se trataba solo de una mala familia. Era un trato, y Rose estaba justo en el medio. Se dirigió al otro lado del pueblo, a casa de la señora Delany. Casa pequeña, porche limpio, campanillas de viento que habían visto mejores tiempos. Ella abrió la puerta antes de que él siquiera llamara 2 veces. Volviste, dijo. Elías asintió. La tenían dentro de la iglesia hace poco. Después de eso, Buck la llevó de vuelta a la casa. La señora Delany se hizo a un lado. Pasa. Se sentaron en una mesa pequeña. Sin aspavientos. Sin palabras de más. Tenías razón, dijo Elías. Sobre la tierra. La señora Delany esbozó una sonrisa cansada. Normalmente lo soy cuando se trata de cosas que la gente intenta ocultar. Elías se inclinó hacia adelante. ¿Sabes dónde guardaba papeles su madre? Papeles de verdad, no palabras, pruebas. La señora Delany no respondió de inmediato. Lo miró fijamente durante un largo segundo, como si estuviera sopesando algo más que la pregunta, y luego habló. Puede que haya algo. Un lugar antiguo, debajo de la chimenea, dijo. Ahí es donde su madre solía guardar cosas que nadie más debía encontrar. Elías se recostó. Eso era. Una pista real. Algo sólido. Pero también significaba una cosa. Tendría que volver allí. Esta vez no para pelear, sino para algo más tranquilo y quizás más peligroso. La señora Delany le sirvió una taza de café. ¿Piensas irte? Preguntó. Elías miró la taza, luego por la ventana hacia la luz menguante. No, dijo, esta vez no. Si esta historia te está enganchando, tómate un segundo para suscribirte. Y mientras te acomodas con una taza de café o té, dime qué hora es donde estás y desde dónde me escuchas, porque Elías no solo regresaba a esa tierra. Entraba en una casa que ya conocía su rostro, y esta vez, salir iba a ser mucho más difícil. Elías no esperó a que oscureciera por completo. Los hombres que esperaban demasiado solían convencerse a sí mismos de no hacer lo que debían hacer. Para cuando la última luz se deslizó por las colinas, ya cabalgaba de regreso hacia la casa de los Mercer, manteniéndose alejado del camino principal, abriéndose paso entre la hierba seca y la maleza baja. El valle se había quedado en silencio, como sucede después del atardecer. Ni viento. Ni, resopla, voces. Solo el sonido del cuero y los lentos cascos. Ató su caballo más lejos esta vez, detrás de un grupo de álamos, donde nadie lo vería desde la casa. Luego entró. Sin prisa. Sin ruido. La misma cabaña. La misma puerta. Pero ahora se sentía diferente, como si el lugar supiera que venía. Una luz tenue brillaba en el interior. Voces también. Bajo, áspero, cansado por la bebida. Elías se movió a lo largo de la pared lateral y se detuvo cerca de la ventana trasera. Escuchó. Gideon estaba hablando. No pudo oír cada palabra, pero sí lo suficiente. 2 días, tal vez menos. Silas presionaba para terminar rápido. Harlan maldijo por su mandíbula. Buck se rió, dijo que sanaría. Eben no dijo nada. Ese silencio de nuevo. Elías se movió y rodeó la puerta trasera. No estaba cerrada con llave. Hombres como Gideon no creían que necesitaran cerraduras.
Creían que el miedo era suficiente. Elías entró. El aire olía a whisky, sudor y madera vieja. La habitación estaba vacía. Se oían voces desde el frente. Bien. Eso le dio unos segundos. Se dirigió directamente al hogar. Arrodillándose, pasó la mano por las piedras. Viejas, desgastadas, pero no apretadas, tal como dijo la señora Delany. Tomó su cuchillo y trabajó el filo entre dos piedras planas. Una se movió, luego la otra. Lento. Cuidadoso. Pero no había nada debajo excepto tierra vieja y ceniza. Desde la sala de estar, una silla arrastró. Alguien rió. Elías se quedó paralizado. Esperó. No se oyeron pasos. Movió una piedra más. Seguía sin oírse nada. Solo cuando levantó la cuarta notó que la tierra se aflojaba bajo su mano. Cavó con los dedos. Seca al principio, luego más suave, luego tela. La sintió antes de verla. Un bulto envuelto firmemente en un viejo hule. Lo sacó, quitando la tierra. Su corazón no se aceleró. Los hombres como él no se emocionaban fácilmente, pero esto importaba. Esto era algo por lo que los hombres mataban. Desenvolvió lo suficiente para ver el papel. Viejo, doblado, pero aún intacto. Antes de que pudiera abrirlo, una tabla del suelo crujió a sus espaldas. Elías se giró rápidamente. Rose estaba allí, descalza de nuevo, con el pelo suelto, los ojos muy abiertos, pero sin miedo a él. «Has vuelto», dijo, apenas en un susurro. Elías alzó el bulto. «Lo encontré». Por un segundo, algo suave cruzó su rostro. Alivio. Luego desapareció. «Te matarán si te encuentran aquí», dijo ella. Elías negó con la cabeza una vez. «No esta noche. No si nos movemos ahora». Rose se acercó, mirando hacia la sala de estar. «Están bebiendo», dijo, pero no lo suficiente. Harlan ya no duerme ligero. Elías volvió a envolver los papeles con fuerza. «¿Puedes salir de aquí sin que te vean?» Ella asintió levemente. Por la puerta trasera, luego entre los árboles. Elías se puso de pie. Por un breve instante, estuvieron lo suficientemente cerca como para sentir la respiración del otro. No era romántico, ni suave, solo dos personas de pie en medio de algo peligroso, sabiendo que no había una salida limpia. «¿Estás segura de esto?», preguntó. Rose lo miró fijamente. «Estaba segura en el momento en que intercediste por mí en esa puerta». Eso fue suficiente. Elías se movió primero, lento y firme hacia atrás. Rose lo siguió, cada paso medido, cada sonido contenido. Llegaron a la puerta. Elías la abrió con cuidado. El aire fresco de la noche se coló dentro. La libertad estaba justo ahí. A 3 pasos de distancia. Quizás 4. Entonces una voz rompió el silencio de la casa. «Eve». Suave, temblorosa, pero lo suficientemente fuerte. «Papá, la puerta trasera está abierta». Se ha ido. Todo se detuvo. Las sillas rasparon con fuerza esta vez. Las botas golpearon el suelo. La voz de Harlan se volvió aguda y furiosa. «¿Dónde está?». Elías miró a Rose. No quedaba tiempo. Ni para el silencio. Ni para el cuidado. Solo había una salida ahora, e iba a hacer mucho ruido porque esta vez no solo iban a escabullirse. Estaban a punto de toparse de frente con todos los hombres de esa casa. Elías no lo pensó 2 veces. Agarró la mano de Rose y la arrastró por la puerta trasera justo cuando las botas golpearon el suelo detrás de ellos. Corrieron. No rápido al principio. «Cuidado». Bajo. Entonces la voz de Harlan rasgó la noche detrás de ellos. «Ahí». Eso fue todo lo que hizo falta. Elías empujó a Rose hacia adelante. «Corre ahora». Sin mirar atrás. Se lanzaron a toda velocidad por el patio, pasando la cerca hacia la oscura línea de árboles donde estaba atado su caballo.
El terreno era irregular. Tierra seca, piedras sueltas, raíces viejas. Rose tropezó una vez. Sus pies descalzos se cortaron con piedras afiladas y sus muñecas aún ardían por la cuerda. Elías la atrapó sin detenerse. Detrás de ellos, la puerta se abrió de golpe. Hombres salieron en tropel, gritando, maldiciendo. La voz de Gideón se abrió paso entre el resto. No dejen que lleguen a los árboles. Se disparó una escopeta. El sonido resonó por todo el valle lo suficientemente fuerte como para despertar a cualquiera en un radio de 1 milla. El disparo se desvió, pero no mucho. La tierra se levantó cerca de las botas de Elías. Él no disminuyó la velocidad. Chocaron contra la cerca. Elías se lanzó contra ella, rompiendo una tabla suelta, haciendo una brecha lo suficientemente ancha. Empujó a Rose primero, luego la siguió. Harlan se acercaba rápido. Demasiado rápido. Ese hombre podía correr. Elías sabía que no lograrían despejar los árboles. Así que se giró solo por un segundo. Lo suficiente para detener la carga de Harlan. Harlan llegó blandiendo, salvaje, furioso. Elías lo recibió de frente. Un paso adelante. Un puñetazo corto en la garganta. No fue bonito. Nada sofisticado. Solo lo suficiente para dejarlo sin aliento. Harlan cayó de rodillas, ahogándose, agarrándose el cuello. Elías no se quedó. No lo terminó. Se dio la vuelta y corrió de nuevo. Rose ya estaba a medio camino de los árboles. Bien. Estaba aprendiendo rápido. Se oyó otro disparo. Más cerca. Una rama se rompió sobre ellos. Elías llegó primero al caballo. Cortó la cuerda con un movimiento rápido y se puso de pie. Luego se agachó. Rose no dudó. Tomó su mano y él la subió detrás de él. Nada de charla sobre la silla de montar. Nada de perder el tiempo. Giró el caballo y lo impulsó con fuerza hacia adelante. El animal se lanzó hacia los árboles, las ramas golpeaban al pasar, los cascos golpeaban la tierra blanda ahora en lugar del patio seco. Detrás de ellos, las voces se desvanecieron. No desaparecieron, pero se quedaron atrás. Nadie los siguió hacia los árboles de inmediato. A los hombres como Gideón no les gustaba cabalgar a ciegas en la oscuridad. No a menos que fuera necesario. Elías no redujo la velocidad del caballo hasta que estuvieron lo suficientemente adentro como para que las luces de la cabaña desaparecieran. Solo entonces se detuvo, dejando que el animal respirara. Rose se aferró con fuerza a él. No por miedo, sino firme, como si quisiera quedarse. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Solo el sonido del caballo moviéndose entre los árboles. Entonces Rose habló, en voz baja pero clara. ¿De verdad has vuelto? Elías asintió una vez. Dije que lo haría. Ella dejó escapar un suspiro que casi sonó a risa. Nadie lo hace nunca. Elías no respondió. Cabalgaron hasta que el terreno descendió y se abrió a un pequeño claro cerca del arroyo. Elías detuvo el caballo. El agua fluía suavemente sobre las piedras cercanas. Suficientemente seguro por un minuto. Bajó primero y luego ayudó a Rose a bajar. Ella se quedó allí recuperando el aliento, mirando a su alrededor como si no estuviera acostumbrada a estar en ningún sitio sin ser observada. Cuando levantó las manos, Elías vio claramente las marcas de la cuerda a la luz de la luna. Rojas e irritadas en las muñecas. Un tobillo también estaba raspado. Ella notó que la miraba y bajó las manos de inmediato. Como si el dolor fuera algo que hubiera aprendido a ocultar antes de que alguien pudiera compadecerse de ella. Elías sacó el paquete de su abrigo y se lo entregó. Esto es tuyo. Rose lo tomó despacio, como si pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Desenvolvió la tela lo suficiente para ver los papeles dentro. Le temblaban las manos. No débiles, solo temblorosas. Es de mi mamá, dijo. Elías asintió. Parece que sí. Por un segundo, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. No cayeron lágrimas.
No aquí. No ahora. Aún no estamos a salvo, dijo Elías. Ella levantó la vista. Lo sé. Él miró hacia atrás, por donde habían venido. Vendrán a vernos al amanecer. Quizás antes si se arman de valor. Rose volvió a envolver el paquete con fuerza. ¿Qué hacemos? Elías lo pensó. Había muchas malas opciones. Solo unas pocas buenas. Y ninguna fácil. No huimos para siempre, dijo. Hacemos que pare. Rose lo observó. ¿Te refieres a luchar contra ellos? Elías negó levemente con la cabeza. No solo contra ellos. Contra todo. Las mentiras. El trato. La forma en que creen que te poseen. Rose bajó la mirada a los papeles, luego lo miró a él. Algo había cambiado en su rostro. Menos miedo. Más fuego. Entonces no nos escondemos. Dijo. Elías asintió levemente. No. No lo hacemos. Pero él también sabía algo que ella aún no sabía. Esto no iba a terminar aquí en la oscuridad. Iba a terminar frente a la gente. A plena luz del día. Donde todos pudieran ver. Y eso significaba regresar. Regresar al mismo lugar donde la habían atado a esa puerta. Regresar con los mismos hombres que habían intentado doblegarla. Regresar a un pueblo que no había decidido de qué lado estaba. Así que la verdadera pregunta ahora no era si podían escapar. Era si estaban listos para regresar directamente y obligar a todo el pueblo a elegir. Elías no esperó a que saliera el sol por completo. Cabalgó directamente de regreso al pueblo con Rose detrás y los papeles apretados entre ellos como si importaran más que cualquier otra cosa en ese valle. Porque importaban. Esta vez, no se escondieron. No dieron vueltas. No se escabulleron. Cabalgaron directamente por la carretera principal hacia Stevensville, donde la gente podía verlos. Las cabezas se giraron. Los hombres salieron de las tiendas. Las mujeres se detuvieron en los porches. La noticia corrió como la pólvora. Siempre ocurría en los lugares pequeños. Para cuando Elías detuvo el caballo cerca de la iglesia, ya se había formado una pequeña multitud. Rose bajó por su cuenta. Sin dudar. Sin mirar atrás. Solo pasos firmes hacia adelante. La misma chica que había estado atada a una puerta como si fuera algo para vender, ahora estaba de pie a la intemperie, con tierra en los pies y la verdad en las manos. Gideon llegó poco después. Harlan con él. El rostro magullado. La rabia apenas contenida. Buck se quedó un paso atrás. Eve también. Y Silas Pruitt vino del otro lado. Atraído como un hombre que no quería perder lo que creía haber comprado ya. El sheriff King estaba cerca del borde de la multitud, observando, esperando. Como un hombre que sabía que este momento iba a decidir algo más grande que una sola familia. Rose no esperó a que nadie hablara por ella. Dio un paso al frente y levantó los papeles. Su voz no era fuerte, pero se oía. Esta tierra era de mi madre. Y no dejaré que ningún hombre me venda ni a mí ni a mi tierra como si fuera ganado. Lo dijo con sencillez. Sin temblar. Sin disculparse. Les contó cómo la habían alejado de ella. Cómo la habían tratado. Cómo la habían atado a su propia puerta. Algunos hombres bajaron la mirada. Otros no. Esa era la verdad. Elías estaba justo detrás de ella. No delante. No encima de ella. Simplemente allí. Como se para un hombre cuando no está quitando la voz, sino asegurándose de que no se la quiten de nuevo. Gideon intentó restarle importancia con una risa. Dijo que eran asuntos familiares. Dijo que estaba confundida. Dijo que los papeles no significaban mucho sin pruebas. Fue entonces cuando Elías dio un paso al frente. Solo un paso. Lo suficientemente largo como para que Gideon supiera que esto no iba a quedar impune. Entonces el sheriff Ken se movió. Tomó los papeles. Los examinó. Miró a Rose. Luego,
en Gideón. Silas empezó a hablar rápido, diciendo que nada de eso demostraba nada. Gideón volvió a llamarlo asunto familiar. Pero esta vez la multitud no se quedó callada. Una mujer cerca de las escaleras de la iglesia dijo que ya había visto los moretones. Luego otra voz dijo que Rose nunca había parecido dispuesta en su vida. Todo el pueblo pareció contener la respiración. Nadie sonreía ahora. Ni siquiera los hombres que habían venido principalmente a presenciar un pequeño alboroto antes de la cena. En lugares como ese, la justicia no siempre venía de los libros. A veces venía cuando suficientes personas finalmente se cansaban de llamar al mal un asunto privado. Y ese día, algo cambió. El Sheriff King dobló los papeles una vez, miró a Gideón a los ojos y le dijo que Rose no se iría de esa plaza con él. Gideón no ganó. Silas no consiguió su trato. Y Rose no volvió a esa puerta. La tierra se quedó donde pertenecía, con la mujer que finalmente se había plantado y había dicho que no, y para Elías, eso fue suficiente. No salió a cabalgar a la mañana siguiente. No empacó sus cosas y desapareció como solían hacer los hombres como él. Se quedó. No porque ella necesitara ser salvada ya, sino porque a veces, después de que todo se calma, un hombre se da cuenta de que no quiere seguir cabalgando solo. Pasaron las semanas. La cabaña cambió. Se arreglaron las tablas. Se volvió a colgar la puerta. No como un lugar al que estar atado, sino como un lugar por el que caminar libremente. Rose también cambió. No en alguien nuevo, sino en quien siempre había sido. Antes de que el mundo intentara oprimirla, ahora reía un poco más fácilmente. No a menudo, solo lo suficiente para que un hombre supiera que la casa había cambiado. A veces Elías la oía tararear cerca de la estufa, y ese sonido tranquilo hacía más por el lugar que todos los martillazos y las tablas nuevas. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas, ella estaba junto a Elías en ese mismo porche. Resopla, tranquilo, sencillo, real. ¿Sigues pensando en irte?, preguntó. Elías miró el paisaje, luego la miró a ella. Hoy no, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, lo decía en serio. Eso fue suficiente. Ahora, te diré algo, solo entre nosotros, historias como esta se quedan con uno. No por la lucha, ni siquiera por la tierra. Se quedan con él porque de vez en cuando, alguien decide que lo incorrecto es incorrecto, incluso cuando sería más fácil huir. Así que, déjame preguntarte esto. ¿Cuántas veces has visto algo incorrecto y te has dicho a ti mismo que no te correspondía? Un hombre puede vivir mucho tiempo con ese tipo de silencio. Si esta historia significó algo para ti, dale me gusta al video. Y suscríbete al canal. Y si llegaste hasta aquí, dime desde dónde estás escuchando y qué hora es donde te encuentras. Leo esos mensajes más de lo que crees. Una breve nota antes de despedirnos. Esta historia fue recopilada y recontada a partir de relatos antiguos con algunos detalles modificados para resaltar su lección y su lado humano. Las imágenes de este video fueron creadas con IA para ayudar a transmitir el sentimiento un poco más profundamente. Y el título y la miniatura fueron elegidos para transmitir ese sentimiento de una manera más fuerte. Si esta historia te impactó, déjame un comentario y házmelo saber. Así sabré qué historias vale la pena compartir, porque aquí, incluso hoy, la pregunta sigue vigente. Cuando llegue el momento, ¿seguirás adelante o te detendrás y te mantendrás firme?